elecciones. Supuestamente estamos en días que se pueden calificar como claves respecto del futuro de esta iniciativa, tomando en cuenta que la intención es que se pueda resolver esto antes del receso legislativo del mes de febrero, pero las posiciones se parecen estar todavía muy lejanas respecto sobre todo de qué hacer con el 6% de cotización que proyecta o tiene contemplado esta iniciativa. Bueno, para profundizar en este tema está con nosotros a esta hora de la mañana el doctor en economía, ex integrante de la llamada Comisión Bravo, que recordemos hace algunos años también entregó propuestas en torno a este debate. András Utov, a quien le damos la bienvenida. András, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenos días, Diana y Claudio, gracias a ustedes por la entrevista. Muy buen día. Sí, no, gracias por estar tan temprano a esta hora de la mañana, András, y preguntarle en primer lugar respecto de cómo ha visto el debate durante estos últimos días, porque hemos visto diversas posturas en el sentido de qué hacer con este 6% de cotización adicional que contempla la reforma, pero al parecer las posiciones todavía están muy encontradas en torno a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Sí, claro. Lo que pasa es que en el 6% se define el futuro del sistema de pensiones y ese futuro está en un debate más que técnico, en un debate ideológico, un debate que define qué tipo de país vamos a querer. Y yo en mi posición, como ustedes saben, no estoy participando de ninguna de las comisiones, ni en el Senado, ni en la comisión técnica, porque no se me ha llamado y tampoco estoy muy de acuerdo en todos los avances que han tenido. Yo soy en particular defensor de lo que es un sistema de protección social y pienso que ese 6% debe ir a lo que se está llamando en la discusión seguridad social, o sea, para compensar por los riesgos que una persona no puede controlar, para ponerlo en términos técnicos. Entonces, efectivamente, hay un debate sobre el 6%, pero para quienes creemos que hay que construir un verdadero sistema de seguridad social, ya se ha perdido bastante, porque cuando se habla de seguridad social, lo más que se puede pensar en recibir es un 3 de esos 6 puntos, y eso para mí es muy poco. András, claro, podemos seguir comentando sobre estos nudos, incluso como se han denominado a propósito del debate actual, donde está este 6% de cotización adicional y su distribución, la separación de la industria de las AFP y la licitación del stock de afiliados. Pero antes de quizás seguir abordándolo desde ese contenido ya más en concreto, ayer, más político, ayer conversábamos acá en Radio Análisis con la senadora Alejandra Sepúlveda y ella planteaba, no hemos dado el tiempo para buscar ciertos consensos con lo que hoy se ha puesto sobre la mesa, pero si hasta cierto punto, con los plazos que se han estado escuchando, no se llega a ese consenso, salgamos del debate de las comisiones y llevemos este voto a sala, independiente efectivamente de que se pueda saber si va a contar con los respaldos y quizás eso pueda ser un riesgo de que se caiga. Pero llevemos ese voto a la sala y que cada uno exprese su opinión y eso sea parte de la transparencia y que, bueno, si eso a lo mejor tiene alguna implicancia luego respecto al ámbito ya más político y de sus representados y representadas que están en el Congreso Nacional. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, ese escenario es una solución democrática en cuanto uno piensa que la sala representa el pensar de Chile, digamos, que están ahí representados los distintos intereses chilenos y que es ahí donde se tiene que decidir. Yo creo que lamentablemente aquí todo el diseño del sistema de pensiones se ha hecho un poco mal, en el sentido que un sistema de pensiones es algo que hay que pensar muy bien, tener un líder y convencer a la sociedad de que es así. Fíjate, pongámonos en dos extremos. Si tú, en dos extremos del debate fundamental de del 6%, si tú pones todo el 6% en cuentas individuales, tú tienes que esperar 40 años para saber de resultados. Y ya tenemos la experiencia de los 40 años pasados, cuando nos dijeron que con el 10% todos iban a tener tasas de reemplazo del 100%. Y no fue así, ¿no? Que fue una minoría y el resto no.
Si tú pones el 6% de esa seguridad social, vas a ver inmediatamente resultados en mejorar las pensiones, no solo de los que están por jubilarse, sino de los que ya están jubilados. Y eso ya tiene una ventaja porque ves resultados concretos, ¿no? Y ahí es donde los elementos de la seguridad de la seguridad social pueden empezar a jugar su rol, que básicamente son los elementos de compensar por ciertos riesgos, financiar eso con subsidios cruzados, hacer lo que se está llamando solidaridad. Y ese es el debate profundo. Entonces, llevar a sala cuando la gente no entiende bien qué es lo que está en juego, creo que puede ser riesgoso, pero es una solución democrática, por lo menos si es que pensamos que ahí están representados todos los intereses. Yo tengo versiones muy extremas de gente que quiere todo para capitalización individual y gente que dice ni un peso para capitalización individual y todo para seguridad social, dentro de la gente que está en la sala. Entonces, sería un ejercicio interesante, pero no sé si es la mejor solución para Chile. Ujú. Ahora, András, desde la derecha se ha insistido mucho en que el componente de seguridad social o solidario está incorporado en la pensión garantizada universal, en la PGU, y que el foco debería estar puesto en reforzar ese mecanismo. Ahora el problema es cómo. Pero respecto de ese argumento que se ha escuchado mucho durante este debate, en el sentido de que el componente de seguridad social o el solidario está incorporado con la PGU, ¿qué se puede decir? Mira, vino una comisión, esto lo he dicho varias veces, vino una comisión de expertos en fondos de pensiones el año 2018 a un seminario de las AFP y se tomaron el tiempo de hacer un comentario en serio y estudiar un poco el sistema, ¿ya? Y ahí vieron claramente que el sistema chileno tiene dos cosas muy buenas. Para el que tiene un empleo pleno, ¿no es cierto?, los 45 años con empleo pleno, con buenos salarios, el sistema de capitalización funciona. Para los que no pueden cotizar, ¿no es cierto?, el sistema, la pensión básica solidaria funciona. Pero queda un montón que ellos llamaron la clase media, que son aquellos que cotizan, que hacen el esfuerzo, pero no logran llegar a una pensión digna, ¿ya? Y eso no se mejora con la PBS, o sea, es gente que gana 800, 900 mil pesos, entonces, bueno, quédese con la PBS, que son 200, con suerte van a ser 250. Entonces no es suficiente para ellos. Entonces, para esas personas que hacen el esfuerzo y que tienen factores de riesgo que les han impedido, ya sea que cayeron en informalidad, que tuvieron que retirarse, que tienen roles en el hogar, etcétera, distintas cosas que hay que pensarlas muy bien, para esa gente claramente aún es necesario tener un componente de seguridad social de subsidios cruzados. No basta con la PBS. Efectivamente, la PBS subió las tasas de reemplazo, como vimos en un estudio de la Superintendencia de Pensiones, pero la subió porque básicamente los ingresos con que fueron calculados son muy bajos. Entonces la subió prácticamente para todo. El ingreso de referencia con el que cotizan. Entonces, yo creo que estoy con estos expertos que vinieron, que falta un componente, ellos lo dicen claramente, y esto existe en la mayoría de los sistemas modernos del mundo. Citaron a Canadá, Suecia, de los Países Bajos, que tienen ese componente, y aquí fácilmente se puede hacer con ese 6%. András, ¿cómo ves que en la discusión actual siga siendo tema, al parecer, de división esta separación de las funciones de la industria, de las hasta hoy conocidas administradoras de fondos de pensiones? Se habla, ¿cierto?, de dividir estas atribuciones de inversión y de soporte. Se propone crear entidades públicas en ambas funciones, lo que permitiría, defienden, ¿no es cierto?, desde el Ejecutivo, y bueno, también hablamos acá con el senador Latorre hace algunos días, una mayor escenario para elegir, ya que usamos tanto esa palabra, el derecho a elegir. ¿Cómo ve que ese tema todavía esté ahí provocando entonces efectivamente estas divisiones? Mira, ese es un tema muy interesante que tiene que ver con las altas comisiones que todavía nos siguen cobrando. Si tú te fijas bien, en un momento entró la AFP Modelo Sí. con comisiones bastante más bajas y nadie la siguió, ¿no? O sea, hay temas de la industria que impiden que haya una competencia real
en los precios, que en este caso son las comisiones que cobran por hacerte el servicio de rentabilizar los fondos. Entonces, a eso apunta este tema que nosotros estamos conversando ahora. La separación de la industria lo que hace es que reconoce que hay ciertas funciones que tienen economías de escala y que bien se podrían hacer centralizadas, ¿cierto? Como es la afiliación, la recaudación, la administración de cuentas. No así la gestión financiera, que es lo que siempre las AFP han dicho que lo hacen bien. Entonces, lo que se propone fundamentalmente es que esas funciones que son de economías de escala, que le dan ventajas a las AFP que ya tienen un gran componente de afiliados para seguir cobrando comisiones altas, lo hace más competitiva. Entonces tú llevas a un ente, que no necesariamente tiene que ser un ente público, puede ser un ente público-privado, puede ser un ente tripartito, un ente en que participen los trabajadores, lo que quieras, para hacerlo más una cosa no tan como un negocio, sino que más bien como un sistema de seguridad social. Esa gente lo que haría es afiliaría a la gente, recaudaría, administraría las cuentas, todas funciones que se pueden hacer centralizadamente, y dejaría la gestión de los fondos hacia lo que serían unas AFP reformadas. No es que las estemos haciendo desaparecer, sino que las estamos transformando en gestores financieros. Esa era la idea inicial del proyecto, que me parece una idea muy buena. Entonces el propósito es eso, es tratar de bajar las comisiones y hacer competir a las AFP por lo que efectivamente saben hacer, que es la gestión financiera. Estamos conversando con el doctor en economía András Uthoff a propósito del debate en torno a la reforma de pensiones. András, tomando en cuenta la postura intransigente que se ha visto desde la oposición en torno a este tema y a estas supuestas concesiones, entre comillas, ¿no?, que se podrían hacer de avanzar en un 0,5% a este otro componente, o 1%, en fin, que son porcentajes absolutamente minoritarios respecto de lo que fue la propuesta inicial. Dos preguntas en ese sentido. ¿Cuáles serían las consecuencias para el sistema de avanzar en un proyecto que se apruebe bajo estas condiciones, y si es que vale la pena finalmente aprobar un proyecto así? Mira, ayer lo dijo claramente en una columna que vi de Carlos Peña, que es muy iluminado a veces y en este tema sí ha estado iluminado. Dice, es continuar rascándose cada uno con sus propias uñas. O sea, fíjate, van a haber 16 puntos de aporte, y si es 0,5 van a ser 15,5 para rasques con sus propias uñas, y 0,5 para una equidad de género, digamos, aquí es lo que se está proponiendo. Entonces va a seguir el sistema tal cual como está, y vamos a tener que esperar 40 años para darnos cuenta que no dio los resultados, ¿no? En mi opinión, es una muy mala medida. 1% también es poco. Lo que se olvida uno es que ya estamos en 16% de aporte, 10 ya están yendo a capitalización individual. Si tú pones 6 adicional, no es que estés poniendo el 100% en capitalización, en seguridad social, sino que estás poniendo los 6 adicionales, o sea, de los 16, 6. Esa es la idea. Pero bueno, puede ser menos, puede ser más, no tienen por qué creerme a mí, pero yo creo que lo otro es apostar a lo que puede resultar del mercado de trabajo, mercado financiero de aquí a 40 años, y los resultados no los vamos a ver de inmediato. Entonces, nuevamente es una promesa como la que nos hicieron en el año 82, cuando se creó el sistema, que todos tuvimos grandes ilusiones, se vendió el modelo por el mundo entero, y hoy día todo el mundo entero está viendo cómo corregir este modelo, porque en particular para el caso latinoamericano y para las características que tiene nuestro mercado de trabajo, yo digo que el sistema puro de capitalización individual no funciona. Hay que complementarlo con estas cosas que hemos estado hablando. Andrés, bueno, previamente se convocaron a distintas instancias de conversación técnica, por ejemplo, se hablaba, de repente el debate de pensiones se veía cruzado con otras contingencias políticas, que significaba que incluso algunos desde la oposición se retiraran de las mesas, no asistieran, y la verdad es que nos encontramos nuevamente ante unos plazos bien delicados, porque se dice que esta semana es clave, pero al parecer, claro, los diagnósticos, las propuestas están sobre la mesa, hay algunas posturas bien cerradas, se habla de este 31 de enero, porque además después viene el receso legislativo, ¿cierto?, del Congreso, entramos a marzo con nuevamente un año electoral, son plazos bien acotados ante un tema tan sensible y de fondo. ¿Cómo observa este escenario a propósito de la importancia de lo que se está conversando?
En efecto, lo que tú dices, Diana, es cierto, pero lo peor que podemos hacer es en un tema tan trascendental apurar las fechas. Digamos, no cabe duda de que estamos con un calendario muy exigente, de que a un año y pico más de gobierno, unos meses para el receso parlamentario, pero eso no debieran ser las fechas con las cuales uno cierra la discusión de un debate tan importante como el de pensiones. Cada gobierno quiere trascender como quien resolvió el tema de pensiones, pero si lo resolvemos mal, ese gobierno va a quedar marcado porque nuevamente hizo una mala pensión. Es como yo te sometería a discusión, o sea, tuvimos un buen sistema producto de una dictadura militar que nos impuso esto, la verdad es que no, mira, esto como la discusión que estamos teniendo. Entonces, algo que claramente hay que pensarlo con calma, hay que pensarlo con los tiempos necesarios y con las discusiones necesarias. Ahora, aquí se ha ideologizado básicamente porque en torno al sistema se ha creado una industria muy lucrativa y muy poderosa, y esa influye en que no se cambie. Pongamos las cosas como son, es así. O sea, es una industria que gana mucha plata cada mes con sencillamente administrar las cuentas sin que les vaya bien o mal a los pensionistas, independientes o a ganar plata. Y lo mismo por 40 años más, imagínate lo que estás creando, un tremendo nicho de negocio. Entonces, hay que ver bien qué hay detrás en estas discusiones y discutir seriamente seguridad social versus un mercado obligatorio de ahorro que genera una industria lucrativa, que es lo que estamos discutiendo hoy día en Chile. Bueno, sin duda alguna, vamos a ver qué va a pasar finalmente en torno a esta discusión, si es que cambia un poco el panorama respecto de lo que se proyecta hasta ahora, o si es que finalmente esto va a avanzar con las condiciones que se están barajando actualmente. Así que, bueno, agradecerle como siempre a András la disposición que tiene para conversar con nosotros, con nuestros auditores y auditoras, y lo esperamos pronto. Un abrazo, que esté bien. Gracias a ustedes, muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias, buen día. Bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar, Diana, durante estos próximos días en torno a este debate, si es que finalmente se cumplen los plazos, tomando en cuenta además que se vienen en recesos estos típicos de semanas legislativas en el Congreso, así que se van acortando finalmente los plazos para conocer el destino de esta reforma de pensiones.